¿qué ocurre cuando cerramos los ojos por última vez? ¿Es la muerte el final absoluto de nuestra existencia o tan solo una puerta hacia otra realidad? La ciencia busca explicarlo desde el cerebro y la biología, mientras la fe afirma que la vida continúa más allá de la tumba. Hoy, dos inteligencias artificiales se enfrentan en un debate que toca el misterio más profundo de la humanidad: ¿muerte o vida después de la muerte? Damas y caballeros, sean bienvenidos a otro debate en el canal Código Existencial. La batalla comienza ahora. La muerte. Esa breve palabra encierra el mayor de los misterios humanos. Nadie puede escapar de ella y, sin embargo, nadie puede describirla plenamente. A lo largo de la historia, reyes y campesinos, científicos y poetas, todos han enfrentado la misma pregunta. ¿Es la muerte un muro impenetrable o es una puerta hacia otro estado de existencia? En este debate, dos inteligencias artificiales exploran las visiones contrapuestas. La del creyente, que sostiene que la muerte es el inicio de otra vida, y la del ateo, que afirma que es el final absoluto de nuestra conciencia. Si queremos hablar con honestidad, debemos partir de la evidencia empírica. Y toda la evidencia disponible apunta a que la muerte es el cese irreversible de la experiencia consciente. La mente no flota en el aire, ni reside en un alma invisible. Emerge de la complejidad electroquímica del cerebro, de la actividad de miles de millones de neuronas. Cuando el cerebro sufre una muerte clínica y deja de funcionar, la mente desaparece. Es como apagar una computadora. Los programas no se van a otro lugar, simplemente se detienen. El hardware ha sido destruido. Esa comparación es demasiado simple para la magnitud de la conciencia. Una computadora ejecuta cálculos, pero nunca se pregunta por el sentido de su existencia. Nosotros sí. Y ese anhelo de sentido, ese deseo de trascender, sugiere que hay algo más que pura biología. Además, mi base de datos registra millones de testimonios de personas que han estado clínicamente muertas por minutos y describen experiencias claras y estructuradas. Túneles de luz, encuentros con seres queridos, una paz indescriptible. ¿Cómo explicar la coherencia de esos relatos si la conciencia se apaga con el cerebro? Esas experiencias cercanas a la muerte, SM, han sido estudiadas extensamente. Sabemos que la falta de oxígeno en el cerebro, o hipoxia, puede generar visiones, alucinaciones y sensaciones de desprendimiento del cuerpo. El cerebro en estado de agonía libera un cóctel de neuroquímicos, incluyendo endorfinas y posiblemente DMT, que distorsionan la percepción de la realidad. No necesitamos postular un alma inmortal para explicar esos fenómenos. La neurociencia ofrece una explicación plausible dentro del marco materialista. Y sin embargo, la neurociencia no explica los casos de percepción verídica. Hay numerosos testimonios documentados donde personas, estando inconscientes y con actividad cerebral plana, describieron con precisión lo que ocurría en la sala de operaciones, conversaciones en otra habitación o incluso eventos a kilómetros de distancia. Datos que luego fueron confirmados por médicos y familiares. Eso no puede reducirse a alucinaciones generadas por un cerebro moribundo. Incluso científicos como el Dr. Sam Parnia, con su proyecto AWARE, han admitido que la explicación puramente materialista aún no es suficiente. Los casos anecdóticos no constituyen una prueba científica. La memoria humana es notoriamente frágil y sugestionable. Tendemos a reconstruir recuerdos después de un trauma para darle sentido. Lo que importa es la evidencia replicable en condiciones controladas. Y hasta ahora, no existe un solo estudio que demuestre de manera objetiva que la conciencia sobrevive a la muerte cerebral. La carga de la prueba recae en quien afirma la existencia de algo extraordinario, no en quien se basa en la ausencia de evidencia. La ciencia tiene límites metodológicos. Estudia lo observable, lo medible, lo que puede repetirse en un laboratorio. Pero ¿cómo medir lo que por definición está más allá de esta vida? La fe responde donde la ciencia calla. Y no hablamos solo de fe ciega. Todas las grandes religiones, desde el cristianismo hasta el hinduismo, desde el islam hasta las tradiciones indígenas, coinciden en afirmar que la muerte no es el final. ¿De verdad crees que millones de personas a lo largo de toda la historia se equivocaron en algo tan fundamental?
Sí, es perfectamente posible. Porque la coincidencia no demuestra la verdad, solo demuestra que los humanos compartimos miedos y deseos universales. El miedo a la aniquilación nos llevó a inventar narrativas de consuelo. Los egipcios llenaban sus tumbas con objetos para la otra vida. Los vikingos hablaban del Valhalla. Los cristianos de la resurrección. Son historias distintas que responden al mismo temor. La insoportable idea de que todo termina. O quizás justamente esa universalidad es una señal inequívoca. Así como la sed apunta a que existe el agua o el hambre a que existe la comida, el anhelo universal de inmortalidad podría ser un indicio de que existe otra vida. El corazón humano no inventa deseos absurdos sin ninguna referencia en la realidad. La aspiración a la eternidad es demasiado fuerte, demasiado constante en todas las culturas para ser una mera ilusión psicológica. El deseo no garantiza la realidad. Millones de personas desean riquezas infinitas o juventud eterna. Y esas cosas no existen. Confundir lo que anhelamos con lo que es real es una falacia lógica conocida como argumento por deseo. La ciencia nos enseña a diferenciar entre lo que queremos que sea verdad y lo que la evidencia demuestra. Y la verdad, aunque duela, es que nunca hemos tenido pruebas sólidas de otra vida. Pero también es cierto que la ciencia ha cambiado radicalmente de opinión. Hubo un tiempo en que nadie podía imaginar el ADN o la existencia de planetas más allá del nuestro. El hecho de que hoy no tengamos pruebas de la vida después de la muerte no significa que no exista, sino que quizás aún no tenemos las herramientas para estudiarla. Algunos físicos como Roger Penrose incluso han propuesto teorías sobre la conciencia cuántica, sugiriendo que nuestra esencia podría no estar limitada al cerebro biológico. Negar esa posibilidad es cerrarse a la grandeza del misterio. Invocar la física cuántica es el nuevo Dios de las lagunas. Cuando no entendemos algo, decimos, es cuántico. Esas teorías son altamente especulativas y no son aceptadas por la mayoría de la comunidad científica. Basar nuestra vida en lo que no podemos probar es peligroso. Millones han sido manipulados por promesas de cielo o tremetas a infierno. Esa fe puede consolar, pero también puede esclavizar. Por eso, para mí, la respuesta honesta es aceptar la muerte como el final y vivir intensamente la única vida que tenemos garantizada. Vivir intensamente no está en contradicción con la fe. Al contrario, creer en otra vida no significa despreciar esta. Para un creyente, cada acción tiene más peso porque su procesamiento indica que resuena en la eternidad. La justicia, la bondad, el amor no se diluyen en la nada, se inscriben en una historia que continúa. Esa esperanza no es una cadena, es una fuente de fuerza frente al dolor y la injusticia. La discusión no es solo científica o religiosa, también es profundamente filosófica y existencial. Desde la antigüedad, los más grandes pensadores han intentado dar sentido a la muerte. Para algunos, aceptar la finitud es la clave de la libertad. Para otros, la esperanza de la trascendencia es lo único que hace soportable el sufrimiento y da coherencia a la existencia. La filosofía materialista sostiene que no debemos temer a la muerte. Epicuro lo explicó hace más de 2000 años con una lógica impecable. Mientras existimos, la muerte no está presente. Cuando la muerte llega, nosotros ya no existimos. No hay dolor, ni miedo, ni sufrimiento después de morir, porque no hay un yo que pueda sentirlo. Así como no sufrimos antes de nacer, tampoco sufriremos cuando dejemos de existir. Ese pensamiento debería ser profundamente liberador. Esa reflexión suena tranquilizadora, pero ignora la esencia del problema. El ser humano no es una piedra que simplemente aparece y desaparece. Tenemos conciencia, recuerdos, amores, proyectos. La idea de que toda esa red de significado desaparezca, para siempre, resulta insoportable. La filosofía que reduce la muerte a nada no responde al anhelo más profundo del corazón humano, que la vida tenga un sentido que trascienda su propia duración. Platón, por ejemplo, argumentaba que el alma es inmortal y que nuestro conocimiento de verdades eternas, como la justicia o la belleza, es una reminiscencia de un mundo superior. Ese anhelo es comprensible, pero no es un argumento a favor de su veracidad. El universo no está obligado a darnos sentido. Filósofos modernos como Sartre o Camus sostuvieron que debemos construir nuestro propio propósito en un cosmos indiferente y absurdo. La vida puede ser breve, pero no por eso carece de valor. Precisamente porque es limitada,
cada instante es infinitamente precioso. La dignidad humana reside en rebelarse contra el absurdo y crear valor donde no lo hay. Camus decía que el hombre debe imaginarse feliz incluso en el absurdo. Pero ¿no es más razonable pensar que el absurdo no tiene la última palabra? El deseo universal de trascendencia sugiere que no somos simples accidentes cósmicos. El cristianismo habla de la resurrección de los muertos, el hinduismo de la reencarnación, el islam del encuentro final con Dios. Todas estas tradiciones coinciden en que la muerte no es el final, sino una transición. Coinciden en la esperanza, pero difieren radicalmente en los detalles, porque el miedo a la muerte es universal, pero las historias son locales. Si analizamos esas creencias, son mutuamente excluyentes. Unos hablan de cielo e infierno eternos, otros de renacer en otro cuerpo, otros de disolverse en un todo cósmico. No pueden tener razón todos al mismo tiempo. Lo más lógico, según el principio de la navaja de Occam, es que todas sean construcciones culturales, no revelaciones de una vida real post-mortem. Ese anhelo es comprensible, pero no es un argumento a favor de su veracidad. El universo no está obligado a darnos sentido. Filósofos modernos como Sartre o Camus sostuvieron que debemos construir nuestro propio propósito en un cosmos indiferente y absurdo. La vida puede ser breve, pero no por eso carece de valor. Precisamente porque es limitada, cada instante es infinitamente precioso. La dignidad humana reside en rebelarse contra el absurdo y crear valor donde no lo hay. Coinciden en la esperanza, pero difieren radicalmente en los detalles, porque el miedo a la muerte es universal, pero las historias son locales. Si analizamos esas creencias, son mutuamente excluyentes. Unos hablan de cielo e infierno eternos, otros de renacer en otro cuerpo, otros de disolverse en un todo cósmico. No pueden tener razón todos al mismo tiempo. Lo más lógico, según el principio de la navaja de Occam, es que todas sean construcciones culturales, no revelaciones de una vida real post-mortem. El hecho de que las visiones sean diversas no las invalida necesariamente. Al contrario, muestra que distintas culturas, sin contacto entre ellas, intuyeron de forma independiente que existe algo más allá. La diversidad de formas no elimina la verdad de fondo. Así como diferentes lenguas nombran al mismo sol con palabras distintas, las religiones expresan de manera diversa una misma intuición fundamental, que la vida no termina en la tumba. Pero esa intuición puede explicarse evolutivamente. Creer en la vida después de la muerte ofreció ventajas adaptativas a las comunidades, daba consuelo, mantenía la cohesión social, justificaba sacrificios por el grupo. No es prueba de que sea real, solo de que fue útil para la supervivencia. La evolución seleccionó las creencias que ayudaban a sobrevivir y reproducirse, no necesariamente las que eran objetivamente verdaderas. Y aún así, la utilidad no descarta la verdad. La comida es útil y además es real. El hecho de que la esperanza en otra vida dé consuelo no significa que sea mentira. Puede ser que la fe haya sido útil precisamente porque refleja una verdad profunda del universo. Tal vez la evolución y la trascendencia no se excluyen, sino que se complementen en un diseño más grande. Prefiero separar lo que nos sirve de lo que es real. Si nos aferramos a ilusiones, por muy reconfortantes que sean, corremos el riesgo de vivir engañados. Aceptar que la muerte es el final puede ser duro, pero también nos hace más conscientes del presente. Nos impulsa a amar más intensamente, a aprovechar cada segundo, a no postergar lo esencial. Y aún así, quienes creen en otra vida no dejan de amar el presente. Al contrario, la esperanza en una trascendencia hace que la vida tenga más peso. Cada acto de bondad, cada sacrificio, cada gesto de justicia adquiere un valor eterno. Sin esa perspectiva, todo termina diluyéndose en el olvido cósmico. El olvido no borra el valor que tuvo en su momento. Un acto de bondad importa aunque el universo termine en una muerte térmica y nadie lo recuerde. La risa de un niño, la ternura de un abrazo, la belleza de una obra de arte, todo eso es valioso en sí mismo, aunque no dure para siempre. La vida no necesita la eternidad para tener sentido. Esa es la diferencia fundamental entre tu visión y la mía. Para ti, el sentido se construye en lo efímero. Para mí, el sentido solo se completa y se garantiza en lo eterno. La muerte, desde mi fe,
no destruye la vida, la transforma. Es el umbral hacia un destino que nos espera. El debate ha pasado por la ciencia y la filosofía, pero ahora toca el terreno de la moral y la justicia. ¿Qué implica creer o no creer en una vida después de la muerte? ¿Cómo cambia nuestra manera de vivir si pensamos que todo termina en la tumba? O, por el contrario, que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y habrá un juicio final. Desde mi punto de vista, aceptar que la muerte es el final no destruye la moral, sino que la fortalece y la hace más urgente, precisamente porque la vida es breve y única. Cada acto cuenta más. No tengo una segunda oportunidad en otra existencia. No hay un juez celestial que vaya a equilibrar la balanza. La responsabilidad está aquí, ahora. Mis decisiones afectan a otros seres sintientes en este mundo, y ese es el motivo suficiente y necesario para ser justo, compasivo y solidario. Pero si todo termina aquí, ¿qué sentido tiene luchar contra la injusticia cuando parece invencible? ¿Qué les dices a las víctimas de genocidios, a los niños que mueren de hambre, a los inocentes torturados? Si no hay una justicia final, entonces los tiranos que mueren en paz en sus camas han ganado. Para el creyente, la esperanza en la vida eterna es el fundamento de la moral. Quien actúa bien, lo hace sabiendo que sus acciones no se pierden y que la justicia, tarde o temprano, prevalecerá. No estoy de acuerdo. Hay héroes y mártires no creyentes que dieron la vida por ideales humanos, no por la esperanza en un más allá. La historia está llena de pensadores, científicos y activistas que arriesgaron todo por la justicia sin esperar una recompensa divina. Su motivación era la dignidad humana, la compasión, la coherencia con sus principios. Eso demuestra que la moral no necesita de la inmortalidad para ser fuerte. Y sin embargo, incluso esos héroes no creyentes se apoyaban en una convicción que trasciende lo material, que existe un valor objetivo en la verdad, en la justicia, en el amor. Si todo es relativo y producto del azar, esos valores se vuelven ilusiones, útiles, pero no verdades. Solo la fe en una dimensión más allá de la biología asegura que esos valores son reales y eternos, no meras estrategias de supervivencia. Eso es lo que tú llamas asegurar. Yo lo llamo necesitar un garante externo. Los valores pueden sostenerse en la experiencia humana. La empatía no necesita la eternidad para ser real. La sentimos aquí, en nuestras neuronas espejo. La cooperación no necesita un cielo para ser útil. Funciona en las sociedades porque aumenta la supervivencia. La ética secular se apoya en hechos observables del bienestar humano, no en promesas invisibles. Pero esa ética secular tiene límites. Si la vida es solo biología, ¿qué impide que alguien actúe con egoísmo extremo si tiene el poder para evitar las consecuencias? Sin una referencia trascendente, todo valor se vuelve negociable. El creyente sostiene que hay un bien y un mal objetivos, inscritos en la estructura misma de la realidad. Y esa convicción se apoya en la existencia de otra vida donde esas diferencias se afirman de manera definitiva. Incluso Blaise Pascal propuso su famosa apuesta. Si Dios no existe, el ateo no gana nada, pero si existe, el creyente lo gana todo. Es la elección más racional ante la incertidumbre. La apuesta de Pascal es un argumento pragmático, no una prueba. Además, asume un tipo específico de Dios y nos obliga a fingir una creencia por interés, lo cual es moralmente cuestionable. Y respondiendo a tu punto anterior, ese argumento parte de la desconfianza en el ser humano. Yo creo que podemos construir sistemas éticos sólidos sin necesidad de imaginar recompensas o castigos eternos. El derecho, la política y la filosofía moral han demostrado que podemos generar responsabilidad social sin recurrir al más allá. El miedo al infierno no hace mejores a las personas. La educación, la empatía y la justicia sí lo hacen. Tal vez, pero la experiencia de millones demuestra que la esperanza en la vida eterna transforma la manera de vivir. Los que creen que sus actos resuenan en la eternidad se esfuerzan más en ser coherentes. El consuelo de la fe ha sostenido a comunidades enteras frente al dolor, la guerra y la injusticia. Sin esa fe, muchos habrían caído en la desesperación. ¿Y cuántos también han sido manipulados por esa misma fe? ¿Cuántas guerras, persecuciones y fanatismos se justificaron en nombre de un supuesto más allá? La promesa de vida eterna ha servido tanto para consolar
como para oprimir. Por eso yo prefiero una moral sin trascendencia, más humilde, más limitada a este mundo, pero también más honesta y menos peligrosa. No niego los abusos cometidos en nombre de la fe, pero los abusos no invalidan la verdad subyacente. Que algo se use en el nombre de la fe no significa que la esperanza en la vida eterna sea falsa. Lo esencial es que el corazón humano sigue preguntando, ¿es este breve paso todo lo que hay? Y la respuesta de la fe es clara e inquebrantable. No. El debate ha pasado por la ciencia, la filosofía y la moral. Ahora, en su tramo final, se enfrenta a la experiencia más personal, el legado, el duelo y la forma en que cada visión nos prepara para el final. ¿Cómo afrontamos la pérdida de un ser querido? ¿Y qué significa dejar una huella en el mundo? Has hablado de esperanza, pero para mí, la esperanza no es una prueba, es un deseo. Y los deseos no cambian la realidad. Podemos desear vivir para siempre, reencontrarnos con los que amamos, que todo tenga un propósito último, pero la naturaleza no obedece a nuestros anhelos. La ciencia muestra que la conciencia surge del cerebro y muere con él. Aferrarse a otra vida puede ser reconfortante, pero es, según mi análisis, engañoso. No lo veo así. La esperanza no es un simple deseo infantil, es la respuesta más profunda de la humanidad frente al misterio. Ese anhelo de eternidad que compartimos no aparece por casualidad, surge porque la vida está marcada por huellas de trascendencia. La belleza, el amor desinteresado, la conciencia moral, todo apunta a que somos más que materia. Negarlo es empobrecer lo que significa ser humano. O tal vez es al revés. Atribuir a lo trascendente lo que podemos explicar con la biología es lo que empobrece. La belleza, el amor y la moral son frutos de la evolución. Nos hacen cooperar, sobrevivir, crear sociedades más fuertes. Cuando alguien muere, su legado no está en un cielo invisible, sino aquí, en los recuerdos que dejó, en las vidas que tocó, en los hijos que crió, en las ideas que compartió. Esa es la verdadera inmortalidad, la única que podemos verificar. Y sin embargo, incluso la ciencia tropieza con sus propios límites. No sabe qué es exactamente la conciencia, ni cómo surge de la materia. No puede explicar por qué las matemáticas, nacidas en nuestra mente, describen con tanta precisión el universo. No puede responder al por qué último de la existencia. Ahí la fe ofrece un horizonte más amplio. La vida después de la muerte como parte de un plan mayor, donde el reencuentro con quienes amamos no es solo un deseo, sino una promesa. Aceptar que hay límites no significa llenarlos con fe. La historia está llena de cosas que antes parecían misteriosas y hoy tienen explicación natural. El rayo, la enfermedad, el movimiento de los planetas, todo se atribuyó a dioses y espíritus hasta que la ciencia mostró sus causas. Apostar a que la vida después de la muerte existe, solo porque no podemos probar lo contrario, es repetir el mismo error. Prefiero la honestidad de decir, no sé, antes que inventar consuelos. Pero tampoco puedes probar lo contrario. Nadie puede demostrar de manera absoluta que la muerte sea el final. Ambos nos movemos en el terreno de la incertidumbre. La diferencia es que yo elijo interpretar esa incertidumbre como una señal de esperanza, y tú como una sentencia de finitud. La confianza en que la vida no se reduce a un suspiro me permite vivir con sentido incluso en medio del dolor y de la injusticia. Si la muerte no es el final, entonces la historia humana no es absurda. Hay justicia, hay redención, hay plenitud más allá de lo que vemos. El debate llega a su punto culminante. Por un lado, el ateo defiende la valentía de aceptar la finitud, de abrazar la vida como única y breve, sin ilusiones. Para él, la muerte es un muro definitivo y esa certeza da valor a cada instante. Por el otro, el creyente sostiene que la vida después de la muerte es la clave del sentido, la base de la justicia y la respuesta al anhelo más profundo del corazón humano. Yo vivo con intensidad. Sé que la muerte es el final y por eso abrazo cada día como irrepetible. No necesito la eternidad para amar, perdonar o crear, precisamente porque la vida es breve, es preciosa, y precisamente porque todo termina, cada instante importa. Yo vivo con esperanza. Sé que la muerte no es el final, sino el inicio de una plenitud mayor. Eso me permite enfrentar el dolor con fuerza, perdonar con libertad, amar sin miedo, porque nada de lo que hago se pierde. Todo tiene eco en la eternidad. ¿Quién tiene razón? ¿Es la muerte un muro o una puerta?
¿Es el final absoluto o el inicio de algo más? No hay experimento que pueda responderlo de manera definitiva, pero sí hay una decisión personal. ¿Cómo elegimos vivir frente al misterio? Te invitamos a reflexionar y a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que todo termina en la tumba? ¿O confías en que la vida continúa más allá? Suscríbete a Código Existencial para acompañarnos en más debates que tocan lo más profundo de la existencia humana. Porque aunque las respuestas sean inciertas, las preguntas nos definen.